Hemos venido reflexionando ya por varias semanas, varios meses, desde Deuteronomio. Si usted se ha perdido alguna de las prédicas, recuerde que puede visualizarlas en nuestro canal de YouTube. También puede compartirlas con aquellos amigos, amigas que necesitan escuchar palabra del Señor. Así que comparta el link, comparta a través de su WhatsApp, de sus redes sociales. Están disponibles para que usted las revise, pero también para que las comparta. Hoy día vamos a revisar el capítulo 7, en el que partimos reflexionando la semana pasada. Así es que le invito a abrir su Biblia en Deuteronomio, capítulo 7, desde los versículos 16 al 26. Se ha hablado ya por varias semanas, particularmente la semana pasada, en los primeros versículos del capítulo 7, acerca de lo singular de este pueblo, Israel, que Dios ha liberado con acciones poderosísimas del poder de Faraón allá en Egipto. Lo ha rescatado para revelarse, mostrarle su voluntad, darle mandamientos que son para vivir en libertad, dijimos, mandamientos que son para una vida abundante, una vida plena, una vida próspera, como decían los primeros capítulos de Deuteronomio. Y este pueblo debía responder a ese amor dado por Dios. Lo expresaba el capítulo 7, los primeros versículos en estos términos: Dios ha amado a Israel, debía responder en fidelidad, reconocer que los mandamientos son para bienestar, son para prosperidad, son una muestra de amor del Señor. Y va a continuar diciendo algunas cosas más en los versículos que a continuación voy a leer. Leo en la Nueva Versión Internacional, Deuteronomio 7, versículos 16 al 26. Dice: destruye a todos los pueblos que el Señor tu Dios entregue en tus manos. No te apiades de ellos, ni sirvas a sus dioses, para que no te sean una trampa mortal. Tal vez te preguntes: ¿cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo? Pero no les temas. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo contra el faraón y contra todo Egipto. Con tus propios ojos viste las grandes pruebas, señales y prodigios milagrosos que con gran despliegue de fuerza y de poder realizó el Señor tu Dios para sacarte de Egipto. Y lo mismo hará contra todos los pueblos a quienes ahora temes. Además, el Señor tu Dios enviará contra ellos avispas, hasta que hayan perecido todos los sobrevivientes y aún los que intenten esconderse de ti. No te asustes ante ellos, pues el Señor tu Dios, el Dios grande y temible, está contigo. El Señor tu Dios expulsará las naciones que te salgan al paso, pero lo hará poco a poco. No las eliminarás a todos de una sola vez, para que los animales salvajes no se multipliquen ni invadan tu territorio. El Señor tu Dios entregará a estas naciones en tus manos y las llenará de gran confusión hasta destruirlas. Pondrá a sus reyes bajo tu poder, y de sus nombres tú borrarás hasta el recuerdo. Ninguna de esas naciones podrá resistir tu presencia, porque tú las destruirás. Pero tú deberás quemar en el fuego las esculturas de sus dioses. No codicies la plata y el oro que las cubre, ni caigas en la trampa de quedarte con ellas, pues esto es algo que aborrece el Señor tu Dios. No metas en tu casa nada que sea abominable. Todo eso debe ser destruido. Recházalo y detéstalo por completo, para que no seas destruido tú también. Establecerse en la tierra prometida, establecerse en la tierra al otro lado del Jordán, una nueva generación del pueblo de Dios. Recordemos que han transitado por el desierto por 40 años y ahora hay una nueva generación que de la mano de Josué tendrá que cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Esa tierra prometida, descrita en términos de que fluye en ella leche y miel, es sinónimo de plenitud de vida. Esta idea de esta tierra donde hay abundancia, donde hay prosperidad, donde hay abundancia, es sinónimo precisamente de esto, de una vida plena que les espera al otro lado del Jordán. Y la posesión de esa tierra, como ya lo ha venido diciendo el Deuteronomio, es una acción divina. Dios les va a dar, Dios les entregará esa tierra
que les prometió a los antepasados, desde los patriarcas hasta Moisés, que todavía vive mientras el Deuteronomio está relatando los acontecimientos. Ahora, esta toma de la posesión de la tierra, al otro lado del Jordán, es descrita en el pasaje, en el primer versículo, en términos bélicos, de conflicto, de guerra, de luchas. Y esto dijimos hace algunas semanas atrás, es parte de la cultura. Es propio de la cultura expresar en estos términos lo que ocurrió en aquel momento, ocupar este lenguaje bélico de guerra para expresar aquella herencia que Dios les daría. Fíjese lo que dice el versículo 16. Destruye a todos los pueblos que el Señor tu Dios entregue en tus manos. No te apiades de ellos, ni sirvas a sus dioses, para que no te sean una trampa mortal. Suena fuerte, lo hemos dicho. Nos hemos topado con versículos similares en predicaciones anteriores. Lo que tenemos que decir aquí es que la destrucción y erradicación completa de los dioses paganos, de esos pueblos que sirven a estos dioses ajenos, tiene que ver precisamente con la erradicación de todo aquello que ha sido construido en base a estos dioses falsos, a estos dioses irreales, a estos dioses inventados, dioses a escala humana, dioses a imagen humana. Estos dioses de estas tierras, de estos pueblos, son dioses que traen en su propia cultura, en estas propias naciones, injusticia, miseria, pobreza, maltrato, y son una trampa. Ofrecen algo, ofrecen lluvia, ofrecen fertilidad, ofrecen triunfo en las batallas, es lo que ofrecían los dioses en aquella época, pero eso termina siendo, dice el pasaje, una trampa. Dice el versículo 16, no sirvas, no confíes en esos dioses para que no te sean una trampa mortal. Porque efectivamente estos dioses algo ofrecen. Cada dios en su parcela, en su territorio, en su ámbito, ofrece algo. Pero de vuelta reclama fidelidad, reclama servicio, reclama adoración del corazón a aquellos que pretenden obtener aquello que ese ídolo falso, irreal, hecho a imagen y a escala humana, está ofreciendo. El pasaje dice que pueden llegar a ser una trampa si no erradican completamente a estos dioses, estas imágenes y todo lo que ha sido construido en base a la comprensión que tenían de estos dioses, de estas deidades. Una trampa, dice el pasaje. Y la idea de la trampa da a entender en el texto, en el sentido que tiene la idea de una trampa de un cazador. El cazador coloca sus trampas en un lugar donde la presa, el animalito, pase desapercibido, pase tal vez para obtener lo que es la carnada y ser atrapado. Así funcionan estos dioses, dice Dios, y tengan cuidado de caer en la trampa de ellos. Así es que es necesario erradicar todo lo que ha sido construido en base a la comprensión de estos dioses, de estos ídolos. Tiene que ser erradicado todo aquello. En ellos no hay libertad. Esta trampa habla también nuevamente de volver a estar cautivos. Salieron de Egipto. Caer en la trampa de estos dioses significará otra vez estar cautivos, presos, no vivir en la libertad para la cual Dios los ha llamado a esta nueva tierra. Eso es lo que producen estos ídolos: injusticia, miseria, confusión, vacío, falta de libertad, esclavitud. Y Dios los ha sacado de Egipto precisamente para disfrutar la plenitud de vida al otro lado del Jordán. Por lo tanto, es necesario erradicar todo aquello que se opone a esa vida que Dios les está ofreciendo. En ellos no hay libertad para ser el pueblo, la nación que Dios está llamando a que Israel llegue a ser. Ellos, este sistema de ídolos, estas sociedades, se oponen a que el ser humano sea realmente lo que ha sido llamado a ser y que Dios quiere recuperar para este pueblo, el pueblo de Israel.
Por lo tanto, lo que el versículo 16 nos enseña es eso, es la supresión de todo aquello que va en contra del plan divino. Todo aquello que se opone a esto nuevo que Dios está trayendo a través del pueblo de Israel y que buscará establecer a través de esta gente, de esta nación, en esta tierra, a través de su voluntad, a través de sus mandamientos, a través de las normas y preceptos que les ha dado y que hemos mencionado en el desarrollo de los primeros capítulos de Deuteronomio. No hay espacio para otro Dios, no hay espacio para otros dioses. Por muy tentadoras que sean sus ofertas, siempre son algo ilusorio, siempre serán algo que terminarán cautivando, coartando la libertad, empobreciendo el alma, el corazón de aquellos que ofrezcan tributo, adoración para obtener lo que estos dioses ofrecen. No hay espacio para otro Dios. No hay espacio, queridos, para otro proyecto de humanidad. Este es el proyecto de Dios que quiere establecer a través de este pueblo que ha sacado de la esclavitud, ha amado, le ha dado sus mandamientos que son vida, son prosperidad. No hay espacio para otros dioses y no hay espacio para otro proyecto de humanidad que el que Dios busca establecer a través de su pueblo en la tierra prometida. Este conflicto entonces es un conflicto casi que entre Dios y los ídolos. El proyecto de humanidad que es viable en Dios, de este Dios verdadero que se ha revelado, y este proyecto de injusticias, de miseria, de esclavitud que ofrecen los ídolos. Es un conflicto entre el Dios verdadero y un conflicto entre estos dioses falsos. Entre aquel Dios que ama a la humanidad, porque recordemos que a través de Israel quiere bendecir a todas las naciones de la tierra, ¿se acuerdan? Todos verán la sabiduría, la inteligencia, la prosperidad de Israel y conocerán al Dios que quiere extender eso mismo a todas las naciones. No hay lugar para otro proyecto de humanidad, porque es el proyecto de Dios, el que en su amor está abriendo a este pueblo el camino para establecerse en una nueva vida de plenitud, de prosperidad, que tiene que ver con conocer al Dios verdadero y vivir su voluntad, vivir sus mandamientos. Entonces, queridos y queridas, para vivir la plenitud de aquello prometido es necesaria una vida de fidelidad absoluta a lo que está pidiendo Dios, a Él. Una vida donde toda clase de dioses, de idolatría, quede completamente erradicada, donde la voluntad perfecta de Dios sea realizada de manera perfecta por su pueblo. Esto es lo que dice el pasaje. Esto es lo que hemos venido mencionando por varias semanas. Esta fidelidad a Dios, a sus mandamientos, a sus normas, a sus preceptos, siendo Él el único Dios, será la única forma de que este pueblo experimente esta bendición que hay al otro lado del Jordán. No debe haber cabida a ningún atisbo de Dios, de deidad, del reflejo de otros dioses en sus corazones. Así como es grande la bendición que Dios quiere darles, la demanda también es grande sobre ellos. Y aquí viene la pregunta en el versículo siguiente del pueblo. Es una pregunta que dice: ¿cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo? La respuesta otra vez tiene que ver con Dios. Es Dios quien va a expulsar a estas naciones de delante de Israel. Y les recuerda nuevamente, les hace mirar hacia atrás y les dice que lo mismo que hizo cuando estaban cautivos en Egipto, cuando también estaban esclavos, estaban en casa de servidumbre, vivían en la miseria, vivían en la desprotección, y Dios los rescató con su mano poderosa a través de señales, prodigios, acciones heroicas. Eso mismo lo iba a repetir ahora para darles la tierra donde hay vida abundante. Es decir, Dios nos ha quedado con darles la libertad y sacarlos de la esclavitud. Ahora también con acciones poderosas, con acciones temibles, dice el pasaje, temibles para estos otros pueblos, Dios ahora abriría paso para que entren en la tierra prometida. Y es que cuando Dios da libertad de la vida pasada, de la vida en Egipto para este pueblo, lo hace con la intención de abrir camino también para que experimenten la vida nueva, la vida plena, la vida abundante, donde fluye leche y miel. No los sacó de Egipto,
de esclavitud para dejarlos en el desierto. No los sacó de Egipto para dejarlo a expensas de estos pueblos. Así es que el que comenzó la obra allá en Egipto con mano poderosa, está diciendo ahora, va a continuarla hasta el final, hasta dar lo que ha prometido, que es esta tierra de leche y miel, esta tierra de prosperidad, esta tierra de abundancia. Él continuará la obra. Es Él. Lo vieron actuar en Egipto, lo verán actuar nuevamente en el futuro para darles todo aquello que Dios les ha prometido. Aquel que los rescató, aquel que los liberó, también los va a liberar, dice el pasaje, de la mano de aquellos que se levanten. Dice el versículo 22, el Señor tu Dios expulsará a las naciones que te salgan al paso, pero lo hará poco a poco, dice el pasaje. Y esto es tremendamente importante e interesante de rescatar. Dice, pero lo hará poco a poco. Es decir, no va a eliminar a los enemigos, no va a enviar, dice el pasaje, también sus avispas, y esta idea de las avispas nos hace recordar las plagas en Egipto, es decir, lo mismo, el mismo poder actuando en Egipto va a actuar ahora en la tierra prometida. No va a entregar la victoria completamente. No van a quedar inmediatamente libres de enemigos. Mientras van entrando en la tierra, mientras van caminando en la voluntad de Dios, fíjense, mientras van experimentando esta vida nueva en esta tierra de plenitud, de prosperidad, seguirán enfrentando enemigos. Seguirán entonces dependiendo de Dios, que les ha prometido estar con ellos y darles la victoria. El Señor tu Dios expulsará a las naciones que te sacan al paso, pero lo hará poco a poco. Y aquí quiero detenerme y mencionar un versículo que está en Jueces, si puede buscarlo, Jueces 2, 20 al 22, porque acá nos muestra lo que ocurre cuando cruzan el Jordán y cuando comienzan a enfrentarse a estos pueblos enemigos. Jueces 2, 20 al 22 dice, por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo, puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, a las naciones enemigas, no las echó enseguida ni las entregó en manos de Josué. Al otro lado del Jordán, lo que va a ocurrir es que el pueblo no va a ser fiel a Dios. El pueblo no va a cumplir con rendir su corazón, su adoración, su amor, su fidelidad al Dios que les ha rescatado, que los ha liberado, que les está prometiendo una vida abundante, una vida plena, una vida próspera al otro lado del Jordán. Y la explicación de Josué es que va a usar esos pueblos para volver a probar el corazón de los israelitas, va a usar para llevarles a una dependencia permanente de Él. En su rebeldía, en su obstinación, Dios, a través de estas batallas nuevas que tendrán que enfrentar, Dios les estará dando la oportunidad de volverse a Él. Es como una forma casi de una ayuda para ellos, una ayuda para recordar en quién deben confiar. Cada nuevo enemigo que se levantaba, cada nueva batalla, debía recordarles a ellos lo que Dios había hecho en el pasado y lo que había prometido hacer en el presente. Por lo tanto, debía llevar el corazón rebelde del pueblo en Josué, en esa época, al otro lado del Jordán, nuevamente a rendirse a Dios. Así, la confianza en Dios, en que es Dios quien no solamente les ha liberado de la esclavitud en Egipto, sino que también ahora les está ofreciendo una tierra de leche, miel, una vida próspera, una vida abundante, que además de la abundancia de la tierra misma, la vida plena, como hemos visto en Deuteronomio,
tiene que ver, queridos y queridas, con vivir su voluntad. No hay ningún pueblo que haya conocido a Dios, mismo Deuteronomio lo dice. Nadie que haya recibido de él las palabras de Dios. Por lo tanto, cada mandamiento, cada norma, cada precepto entregado por Dios tiene que ver también con la vida plena, con la vida abundante. Es eso, finalmente, la vida que Dios les está regalando al otro lado del Jordán. Considerando esto, queridos y queridas, algunas cosas que nos enseña el pasaje. No fue posible para Israel erradicar completamente la idolatría de su corazón. Cuando uno ve la historia, cuando uno avanza y tiene una perspectiva más amplia hacia el futuro de lo que el pasaje nos muestra, por ejemplo, lo que acabamos de ver en Josué, vemos que no fue posible para Israel mantenerse fiel a Dios. No fue posible erradicar completamente la idolatría. No que hayan olvidado a Dios, ellos seguían creyendo en Dios, pero no estaban obedeciendo ni creyendo lo que en el Shema Dios les había hablado. Dios es el único. Seguían creyendo en el Señor, seguían teniendo a Dios, pero además habían incorporado o comenzaron a incorporar a estos otros dioses, a estas otras deidades, y comenzaron a practicar un sincretismo en el que Dios no era el único Dios. Tenían altares, tenían construcciones de piedra, de madera, en los cerros, en lugares altos, a dioses ajenos, a dioses paganos. Pero el problema no eran los altares de piedra o de madera. El problema era que en su corazón Dios nunca fue el todo para ellos. La idolatría no nace de cuestiones externas. La idolatría no nace de imágenes, de madera, de piedra o de lo que fuera. La idolatría nace del corazón, que no reconoce al Dios verdadero, a Dios en todo ámbito de la vida. El Shema nos habla de que Dios uno es, y nos habla de que Dios es Dios y Señor en todos los ámbitos, en todas las áreas de la vida. No puede haber un intersticio en nuestro corazón en donde Dios no esté presente. No puede haber un área en nuestra vida en la que Dios no sea Señor, porque corremos el riesgo de rendir aquello, la trampa de confiar en esa área, en ese ámbito de la vida, en otra cosa. Jesús hace una descripción acerca de una deidad, ¿cierto? Dice que, hablando de las riquezas, pero esto aplica a cualquier otra cosa, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. El corazón no puede estar dividido, queridos y queridas, en lealtades distintas, en confianzas distintas. La fidelidad y la confianza en el Señor debe ser lo único que en cada área de la vida se manifieste. La fe en Dios, la confianza en Dios debe estar integrada en todo lo que somos, en cada área de nuestra vida. Dios como Señor. Lo segundo que vemos es que como ellos no fueron fieles, como ellos no cumplieron el ser fieles completamente a Dios, ellos nunca disfrutaron de la tierra prometida en plenitud. Siempre hubo conflictos, hasta el punto que luego el reino se dividió, si avanzamos en la historia, y luego fueron exiliados. Ellos siempre estuvieron viviendo, mirando el futuro, la promesa, pero nunca viviéndola en plenitud, nunca lo vivieron completamente. Como no fueron fieles, nunca entraron en la plenitud de la promesa de aquella tierra que fluye leche y miel. Pero aquí viene la buena noticia. Ese Hijo de Dios, porque a Israel se le llama en el Antiguo Testamento el Hijo amado de Dios, ese Hijo de Dios rebelde es una parte de la historia. Ese que fue infiel, ese que se rindió a otros dioses, ese que no pudo experimentar la plenitud de la tierra prometida, no pudo habitar en la tierra donde habitaría y moraría con Dios, es parte de la historia. Porque hay otro Hijo de Dios, hay otro Hijo amado de Dios que vemos en el Nuevo Testamento, y ese es Jesús. Jesús ha sido el Israel perfecto. Jesús fue tentado y se mantuvo
fiel a Dios. Jesús, el Hijo amado de nuestro Señor, tuvo un corazón 100% para el Padre, cumplió a cabalidad los mandamientos, la ley. Él dijo, ¿cierto?, en el Sermón del Monte, una de sus frases más célebres es: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a completarla, yo he venido a cumplirla. Jesús es el único que ha cumplido a cabalidad los mandamientos, que ha cumplido la voluntad de Dios y se ha mantenido fiel a Dios en esta tierra. Aquel que, siendo fiel al Padre, vivió una vida de fidelidad que Israel nunca pudo vivir. Y déjeme decirle algo más, que usted y yo nunca podremos vivir. Porque la historia de Israel y el fracaso de Israel es su historia y mi historia. El fracaso de Israel en vivir en fidelidad al Dios que ha amado a la humanidad y que se ha revelado es también tu fracaso y mi fracaso. Pero la buena noticia es que la historia de Jesús, el Hijo fiel, el Hijo amado, es también tu historia y la mía. Porque ahora en Jesús, y solamente en Jesús, tú y yo somos considerados fieles, justificados por la fe. Lo que Israel no pudo hacer y que tú tampoco has podido hacer y nunca podremos hacer, Jesús lo ha hecho para considerarnos ahora fieles y justos delante del Padre. Y esta es la maravillosa noticia del Evangelio. Sigue siendo Dios el que no solamente ha rescatado nuestra vida de la esclavitud del pecado, sigue siendo Dios el que está prometiendo todavía una vida plena, abundante, la promesa de la eternidad para ti y para mí. Es Jesús quien lo ha alcanzado. Por ello es que miramos nosotros con fe hoy día aquello que Jesús sí pudo cumplir en nuestro favor. Jesús no solamente cumplió con la voluntad de Dios viviendo fiel al Padre para que nosotros seamos justificados, no solamente vivió una vida 100% entregada a Dios, sino que Él entró, como vimos en Hebreos hace algunos meses atrás, Él entró en la presencia de Dios, entró en el reposo, para abrir camino, para abrir la esperanza, la confianza de que donde Él está hoy día, en la presencia del Padre, también estaremos nosotros hoy un día. Esta misma promesa sigue estando para nosotros hoy. Por eso es que hoy día me interesa que podamos leer el pasaje de Deuteronomio a la luz de Jesús. El llamado de Dios de fidelidad para recibir la tierra de abundancia a través de Jesús, que es el único que pudo lograr esa lealtad, esa fidelidad con el Padre. Y es el único que hoy día está a la diestra de Dios en la presencia del Padre y ha entrado en el reposo para darnos también reposo a nosotros. Queridos, en esta vida encontraremos enemigos y batallas que librar permanentemente. Dios nos ha prometido en Jesús una tierra prometida, una promesa, nos ha dado una promesa, el hogar junto al Padre. En esta vida tendremos luchas, batallas, sí, pero Dios nos ha dicho que en Jesús ha abierto el camino para que un día alcancemos esa promesa. ¿Habrá enfermedades? Sí. ¿Habrá muchas veces problemas económicos? Los habrá. ¿Habrá problemas de distinta índole en la familia, con los hijos? Los habrá. Se levantarán batallas, enemigos, pero en cada una de ellas recuerda que Dios en Jesús ya ha alcanzado la promesa del reposo para que tú sigas perseverando, sigas manteniéndote en el camino, en la senda del seguimiento de Dios, para no dar pie atrás, para no caer, para no tropezar. Estamos de camino a la tierra prometida. Habrá batallas, pero Dios está con nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Dice el apóstol Pablo.
Nada. Ni peligro, ni hambre, ni escasez, ni desnudez. Nada nos puede separar de Dios. Somos más que vencedores en Jesús. Así es que mientras vamos de camino, seguirán habiendo batallas que librar. Seguirán existiendo dioses que reclamen lealtad de nuestro corazón. Pero sigue mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que vivió una vida perfecta en tu lugar, en mi lugar, aquel que ya ha alcanzado el reposo y nos espera, nos da la confianza de que un día también recibiremos aquello prometido por Dios. La historia de Israel nos hace ver el fallo de nuestras propias vidas. Ninguno de nosotros podría decir que es fiel a Dios, que es justo delante de Dios por nuestras propias fuerzas. La demanda hecha a Israel es una demanda imposible para cumplir nosotros también. No podemos hacerlo. La historia del Hijo amado de Dios, por otro lado, de Jesús, es también tu historia. Así es que en la fidelidad de Él, tú hoy día eres considerada fiel. En la justicia de Jesús, hoy día tú has sido justificado y justificada por fe. En Él somos hallados fieles. En Él somos más que vencedores frente a los enemigos que puedan levantarse, a los ídolos que quieran hacernos deslizar, mientras vamos de camino al reposo eterno, mientras vamos de camino a la gloria, mientras vamos de camino a la presencia de Dios. Pero dice la Biblia que acá también experimentamos un adelanto de esa tierra prometida. La vemos de lejos, la vemos al otro lado, la vemos en la eternidad, en la presencia del Padre, pero el Espíritu que ha sido dado a nuestros corazones ya nos lleva a experimentar un adelanto de esa plenitud de vida hoy día. Así es que ese adelanto nos hace todavía con más fuerza, con más entrega, con mayor seguridad y confianza, esforzarnos en medio de las luchas, problemas y dificultades que puedan levantarse mientras vamos de camino a aquel lugar prometido. Aquel adelanto de esta vida plena, abundante, que un día recibiremos, pero que también tenemos como adelanto hoy día. Ese adelanto, dado por el Espíritu, nos ayuda a mirar con mayor confianza esa obra que un día será completa y que hoy día también podemos experimentar. Queridos y queridas, mientras esta misma demanda de fidelidad, de erradicar cualquier atisbo de idolatría del corazón, sigue siendo una en la que debemos perseverar. Perseveremos en este camino mientras avanzamos hacia lo prometido por Dios en fe en Jesús, no en nuestras fuerzas. Siempre es Dios y ha sido Dios quien ha abierto camino para una vida plena. Cuando Israel miró a sus enemigos y confió en sus propias fuerzas, cayó. Dejó de mirar a Dios. Cuando vio que otros ídolos prometían en otras áreas bienestar, prosperidad y plenitud, dejó de mirar al Dios verdadero. Cayó y pecó. Queridos, no importa las batallas que tengamos que librar, Dios va delante de nosotros. Así es que tu fe sea fortalecida en esta tarde. No importa lo que otros ídolos ofrezcan a nuestro alrededor, siempre el ofrecimiento será ilusión, será vacío, será cautividad. Mantengámonos fieles a aquel Dios que ha prometido darnos esa herencia, esa tierra prometida. Mantengámonos fieles en Jesús y confiemos en que Dios va delante de nosotros, abriendo camino para un día recibir esa promesa, de la cual ya experimentamos por el Espíritu un adelanto. Vamos a orar al Señor. Le pido que inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias porque esta historia de fracaso de Israel, frente a esta demanda de fidelidad, frente a esta demanda de obediencia, fue también nuestra historia. Pero gracias porque la historia del Hijo amado, de tu Hijo amado Jesús,
es también nuestra historia. Cuando Él triunfó, nosotros también triunfamos. Cuando Él se mantuvo fiel, fue para contarnos, por fe, fieles también nosotros. Cuando Él vivió una vida justa a tus demandas, fuimos también nosotros justificados en su justicia. Cuando Él alcanzó la gloria, la promesa, entrando en tu presencia luego de la resurrección, también entramos nosotros, Señor. Gracias porque entendemos por tu palabra que estas demandas de fidelidad, estas demandas de obediencia al pueblo, Señor, siguen siendo para la humanidad una demanda para experimentar el proyecto de vida, el proyecto de humanidad que solamente es viable en ti, Señor. Pero reconocemos que ninguno de nosotros, ni Israel, ni ningún hombre, ninguna mujer, nadie presente en este lugar, es capaz de alcanzar el reposo, la vida plena, por esfuerzo propio. Hoy esa promesa sigue estando en pie para cada uno, para cada una, pero entendemos que es en la fidelidad de Jesús que la alcanzamos, Señor, y la recibimos. Yo te pido, Señor, por aquellos amigos, amigas que hoy día nos acompañan o están viéndonos a través de la señal por internet y que han buscado plenitud de vida, están buscando una vida próspera, una vida abundante, una vida verdadera, pero han buscado en los caminos equivocados hasta ahora, Señor. Lo han hecho en sus propias fuerzas, han buscado librar sus propias batallas, ganar sus propias guerras, levantarse en sus propias fuerzas frente a las amenazas, frente a las angustias o los dolores de la vida, o han confiado en otros dioses, han puesto su corazón en otros tesoros. Señor, ayúdales hoy a ver que la promesa de una vida abundante para el ser humano es un proyecto tuyo, Dios. Es un don, es un regalo que quieres dar a toda la humanidad y que el único camino para llegar a alcanzar ese regalo es Jesús. No son nuestras fuerzas, no son los ídolos, es Jesús, el único fiel, el único justo, el amado. Señor, a quienes hemos caminado contigo e intentamos seguirte día a día, aquellas que hoy día están experimentando batallas, frente a quienes hoy día se están levantando nuevamente situaciones en la vida complejas, enfermedad, crisis económica, dificultades de todo tipo, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, a no buscar socorro en otras cosas, a no desplazarte del lugar, del centro de nuestro corazón, a seguir creyendo en que tú abres camino, que tú vas delante de nosotros para enfrentar aquellos gigantes, aquellas amenazas, cualquiera sea la naturaleza de ellas y que estemos experimentando hoy en día, Señor. Tú vas con nosotros. Ayúdanos a confiar en ti, que nada nos separará de tu amor, que ninguna de esas situaciones de vida complejas, difíciles, angustiantes, que probablemente estamos experimentando, nos alejarán de tu promesa, porque tu promesa ha sido asegurada por Jesús. Ayúdanos a caminar en fidelidad a ti, a la obra de Cristo, en fe y en confianza de que la obra tú la has completado, de que tú has abierto camino para experimentar esa vida plena y abundante, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.